Bien, Manuel, también estoy bien. Ya, chiquillos, empecemos nomás con la última clase de esta fase. Vamos a recordar, como siempre, lo que son las normas básicas del aula virtual. La primera es silenciar el micrófono al ingresar. La segunda es encender la cámara. Y si no pueden poner la cámara por temas de conexión o porque les da vergüenza, pueden poner una fotografía de ustedes. Y la cuarta regla es respetar los turnos y espacios de diálogo acordados. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy día? Contextualización. Estamos en la asignatura de matemática. La unidad corresponde a la unidad número 2 de objetivos priorizados que corresponde a funciones. El título tema de la clase va a ser refuerzo de contenidos. El objetivo de aprendizaje va a ser reforzar el contenido de funciones a través de la resolución de ejercicios y problemas. La profesora que les habla es Camila Cortés. Hoy día es viernes 11 de septiembre y la clase está dirigida al tercero medio A. ¿Qué es lo que vamos a realizar, chiquillos? Como siempre, vamos a empezar con un levantamiento de conocimientos previos en base a preguntas de contenido que estudiamos la clase pasada. Además de eso, vamos a realizar un problema rápido y luego voy a empezar con refuerzo. Específicamente vamos a reforzar lo que es función inversa, dominio y recorrido. Y me di cuenta que en el form de modelamiento la mayoría les fue bien, entre comillas, por lo tanto no nos vamos a enfocar tanto en ese contenido, sino que en función inversa y en dominio y recorrido, ¿ok? Entonces, activación de conocimientos previos en base a lo que vimos en la clase pasada. La primera pregunta que tengo es ¿qué estudiamos en la clase anterior? ¿Qué es lo que vimos? Profe, era lo de modelar los problemas. Modelar problemas, modelamiento a través de funciones, muy bien. La otra pregunta que tengo, espera, me responde ahí en el chat. Muy bien, Domi, modelar para qué sirve también. Ya, la otra pregunta que tengo es ¿qué significa modelar una situación a partir de una función? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Obviamente para ustedes, ¿qué significó? ¿Cómo lo entendieron? Para responderme cualquier persona. Dígame. ¿Es como transformar el problema a una función? Perfecto, es como extraer así como lo que me dice el problema y transformar la función. Muy bien. O en el fondo al lenguaje matemático, porque no siempre van a ser funciones, también pueden ser ecuaciones. Y ahí la Domi me dice, a ver, la Betsa me dice plantearlo matemáticamente, ahí la Domi me dice ocuparlo en una situación en contexto y me da un ejemplo, muy bien. Ay, siguen respondiendo. Y ahí me da un ejemplo, la Isabel me dice, profe, también se necesitaba pasos, sí, ¿cierto? El Carlos traducir un problema y volverlo al lenguaje matemático, muy, muy bien. Muchas gracias por su participación. Pero en el fondo es como traspasar del lenguaje natural, como hablamos nosotros, al lenguaje matemático, ya sea en funciones, ecuaciones, inecuaciones, dependiendo del contexto. Finalmente tengo un problema en base al modelamiento de funciones. Les voy a leer el problema y ustedes me van a responder la pregunta en el chat. Dice, un oso panda del zoológico tuvo un peso de 4 kilogramos al nacer, sabiendo que los ejemplares de su especie aumentan una media de 3 kilogramos cada mes. ¿Cuál es la función que nos entrega el peso del oso en función, obviamente, de su edad en meses? ¿Cuál sería esa función? Les voy a dar un minuto para que me respondan por el chat. Ahí se nos cayó la Connie. Connie, tranquila. A mí igual me ha pasado que se me cae el Zoom. Ay, admito al Piero. Ya me están llegando respuestas. Muy bien las respuestas que me están llegando. Muy bien, Antonia. Muy bien, Domi, Claudia, William, bien. Sigo esperando a los demás, pues. Bien, Carlos.
Quedan 30 segundos. Ya. Entonces la función corresponde a 3x más 4. Quiero que alguien desactive el micrófono y me diga por qué corresponde esa a la función. En el fondo todos me respondieron lo mismo. ¿Por qué corresponde a esa la función? Cualquiera. Cualquiera puede desactivar el micrófono y responder. Profe, Domi, la em, salvadora. sí, se supone que sería 3x más 4 ¿Ah? porque el oso panda tiene al principio 4 kilos, entonces sería el 4, 4 es y a la medida que constante. van pasando los meses, sube 3. Entonces el x pertenece a los meses que van avanzando. Perfecto, perfecto. Muy bien, Domi, muchas gracias. Entonces nos dice el problema que el oso pesó 4 kilogramos al nacer. Esa es una constante que siempre va a estar. Y además nos dicen, sube 3 kilogramos por cada mes que pasa. Por lo tanto, la variable que va a ir cambiando son la cantidad de meses en base a los kilogramos que va subiendo. Por eso viene el 3x. Ok, muy bien, gracias, Domi. Finalmente, la pregunta que tengo y en base a lo que vamos a realizar hoy día es ¿qué contenidos estudiamos en la fase 4? Todos los contenidos. ¿Qué es lo que vimos? Obviamente voy a entrar en contexto a lo que vamos a realizar hoy día. Connie, si tú tuvieses esta función, f de x igual a 4 más 3 por x, es lo mismo. Solamente está cambiado el orden, pero en el fondo es lo mismo. Por lo general siempre se coloca lo que va cambiando primero, pero si está al revés, da lo mismo. Ya, ahí igual me dice modelamiento de funciones, dominio de recorrido de funciones, ¿y qué más? La primera clase. Y la función inversa. Muy bien, Isidora. Entonces, como les dije, vamos a recordar lo que más les costó en los FOMS, según lo que yo vi, para ustedes para el tercero C. Entonces, primero quise poner lo que era el concepto de función, que en el fondo fue lo que estudiamos en la fase 3, porque tiene todo que ver. Entonces, ¿qué es una función? Simplemente es una relación entre dos variables x e y, donde x corresponde a la variable independiente, nosotros le damos los valores, y f de x depende de ese valor que le damos. Se sigue viendo el PPT, ¿cierto? Aquí justo mi gatito saltó arriba de mi teclado. Lo otro que vimos ya en esta fase es función inversa. Tenemos que recordar cuando una función tiene inversa. Vamos a recordar también cómo determinar si una función tiene inversa a partir del diagrama sagital y cómo encontrar la inversa a partir de los pasos que nosotros estudiamos. Entonces, cuando una función tiene inversa, niños, ¿qué tenía que cumplir? Niños y niñas. Ya, ser biyectiva y además de eso,
Profe, tiene que ser real. Tiene que ser real, muy bien. Perfecto. Todos los números deben ser reales, ahí me dice el Carlos, y también el William me dice tiene que ser biyectiva. Por lo tanto, condición 1, tiene que ser real. ¿Qué quiere decir eso? Sus valores de X y de Y, que en el fondo son dominio y recorrido, tienen que ser números reales. Pueden ser fracciones, raíces, enteros, naturales, pero en el fondo reales. No pueden ser complejos. La segunda condición, que tiene relación con ser biyectiva, es que sea inyectiva. ¿Qué significa eso? Que no pueden haber dos valores de mi dominio o de X que tengan un mismo valor en el recorrido. Después en el diagrama sagital se van a dar cuenta cuando no pasa eso. Y finalmente es sobreyectiva. ¿Qué significa eso? Que todos mis valores de Y del recorrido tienen que tener al menos una preimagen en el dominio, tienen que tener al menos un elemento en el dominio. No puede quedar ninguno libre. Entonces, como bien decía el William, tiene que ser biyectiva. Entonces, si la función es inyectiva y sobreyectiva, decimos que es biyectiva. ¿Sí? Por eso hicimos esa como separación. Pero en el fondo es real, inyectiva, sobreyectiva o real y biyectiva. Ya, les voy a pedir que le saquen una captura a esta PPT. Ahí me avisan ustedes cuando termine. Entonces real, números reales, inyectiva, no pueden haber dos X que tengan un mismo Y, y sobreyectiva todos mis Y tienen que estar ocupaditos. Seguimos. Diagrama sagital y función inversa. Esto venía harto en el FORMS y también viene en el FORMS número 4, que está basado obviamente a un repaso. Entonces, una de las representaciones que nosotros estudiamos en la fase 3 fue el diagrama sagital. También vimos representación algebraica, tabla de valores y gráfica. Pero me quiero enfocar en el diagrama sagital. Ahora, ¿cómo determinamos a partir del diagrama sagital si una función tiene inversa? ¿Qué tenemos que hacer? Verificamos que se cumplan las tres condiciones. La primera, les pregunto en ese ejemplo, ¿los números son reales, chiquillos y chiquillas? ¿O no? A ver en el chat. Sí, perfecto. Son reales y específicamente son números enteros. Se cumple, estamos very good. La segunda es inyectiva. Inyectiva significa, no pueden haber dos valores en el dominio, en el X, que tengan un mismo valor en el recorrido. Profe, no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Por qué, Antonia, no es inyectiva? ¿Dónde no Porque se el 3 con el, porque el 3 con el 5 apuntan los dos al 12. Y aparte queda uno solo en el recorrido. Y además de eso, ya, hasta ahí voy a llegar. No es inyectiva, ¿por qué? Ya, al 1 le corresponde el 4, estamos bien, el 2 le corresponde el 9, bien, el 3 le corresponde el 12, y acá el 4 también le corresponde al 4, y ahí falla. Y también, como dijo la Antonia, el 5, al igual que al 3, le corresponde el 12. No es inyectiva. Entonces los valores del dominio 1 y 4 comparten el 4 en el recorrido, y el 3 y el 5 comparten el 12. Y ahora les pregunto, ahí que la Antonia se me adelantó, ¿es sobreyectiva? Todos los valores, que sobreyectiva significa que todos los valores del recorrido están ocupaditos. Tienen una preimagen en el dominio, en términos matemáticos. ¿Es sobre o no? El 3 está solito, ¿cierto? No está ocupado, así que no es sobreyectiva. Entonces, el valor 13 del recorrido no tiene su elemento del dominio, no cumple. Muy bien. Por lo tanto, ¿esta función tiene función inversa? Como para concluir. No, porque no se cumple que sea biyectiva. No cumple las tres condiciones. No tiene inversa. Perfecto. Perfecto. Ahí, ¿alguien no entendió? Hasta ahí, ¿alguien necesita que repita algo?
voy a seguir. Determinar la función inversa de otras. Aquí nosotros les presentamos una serie de pasos para poder calcular la función inversa. Entonces el primer paso me dice, igualar f de x a y. Por lo tanto, donde sale f de x voy a poner y. Y igual a 5x sobre 2. Segundo paso, despejar la x, es decir, dejar la x solita a un lado, en función de y. ¿Qué puedo hacer ahora con este? A ver, espérenme. ¿Qué puedo hacer ahora con esta función? Para despejar la x. Ya, paso el 2 multiplicando, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer, que en el fondo es multiplicar por 2 ambos lados de la igualdad, me queda 2y igual a 5x. ¿Qué hago ahora? El 5 pasa dividiendo. Y el 5 pasa dividiendo, es decir, divido por 5 a ambos lados de la igualdad. Ya, tengo listo el paso 1, tengo listo el paso 2, despejé la x. Ahora, intercambio los variables. En el fondo es decir, donde sale y voy a poner x y donde sale x voy a poner y. Entonces acá me va a quedar 2x sobre 5 igual a y. Y finalmente reescribo y como f a la menos 1 de x, que en el fondo es la notación de la función inversa. Por lo tanto, la función inversa me va a quedar como f a la menos 1 de x igual a 2x partido en 5. Voy a borrar todo porque lo tengo hecho bonito. Entonces ahí intercambio el f de x con el y, voy despejando, ¿cierto? Intercambio los valores, y ahí me dice la función inversa corresponde a f de menos 1 de x. Ya, también le voy a pedir que le saquen una captura a esto. Ya, ustedes me avisan cuando termine. Que en el fondo quiero que le saquen a los pasos nomás. Eso necesito que tengan. Ya. ¿Qué otro concepto vimos? Dominio y recorrido. Vimos el dominio y recorrido de 3 funciones. Las polinómicas, que en el fondo son aquellas que tienen un polinomio en su representación algebraica. Las racionales, que son aquellas que se pueden escribir como fracción. Y las irracionales, que son aquellas que tienen un radical en su representación algebraica. En el fondo me quiero enfocar en lo que son las racionales y las irracionales. Porque las polinómicas, si bien el dominio para todas las polinómicas, corresponde a todos los números reales, el recorrido va a depender de la función que sea. Entonces me quiero enfocar en las racionales y en las irracionales. Otra cosa importante, el recorrido de una función corresponde al dominio de la inversa. Por lo tanto, si queremos calcular el recorrido de una función, calculamos la inversa y nos enfocamos en el dominio de la inversa, que en el fondo es lo mismo. Ya, esto también le voy a pedir que le saquen una captura, solo me interesa lo importante. Y ahí me avisan ustedes. Profe, ¿aquí usted va a dejar una consigna? No. Los fonts Gracias. en la consigna. Voy a dejar un font, sí, pues el último. Pero no voy a dejar una guía. Ya ustedes me avisan cuando le saquen la captura.
Dicho lo anterior, espérenme. Ya, dicho lo anterior, realicemos unas actividades, obviamente para repasar. Entonces, la primera pregunta que tengo es, a partir del diagrama sagital, de estos 3 diagramas, ¿cuál de las siguientes funciones no tienen inversa? Les voy a dar 1 minuto para que hagan este problema. Y ahí me escriben en el chat. ¿Cuáles no tienen inversa? Y ahí me llegó una respuesta. Voy a anotar a los que me responden. Bien. Veamos los que me van respondiendo. Voy a retroalimentar al tiro. Bien, William. Bien, Antonia Silva. Santiago, bien. La Domi, bien. El Carlos, bien. La Connie, bien. La Claudia, bien. Ya, la Dari. Dari, te falta una. Ya. La primera, ¿tiene o no tiene inversa? ¿Por qué sí o por qué no? Quiero que alguien desactive el micrófono y me diga. Cualquiera puede ser. Profe, Claudia. la una es porque no es biyectiva. ¿No es biyectiva? ¿Qué falla acá, Claudia? Ahí en el 4 y el 5, las dos se juntan en el 4. Perfecto, perfecto. Tiene más de un elemento en el recorrido. Entonces no tiene. Muy bien. No tiene porque no es inyectiva. Muy bien, muchas gracias. La 2, otra persona. Gracias, Claudia. Profe, ¿Ya? tampoco es inyectiva porque al darlo vuelta ¿Ya? sobraría uno. En el recorrido llega el 2 no tiene ni uno. Entonces nos sobra acá. Muy bien, Antonia. No es sobreyectiva. ¿Y la 3 tiene o no tiene? ¿Otra persona? Entonces sí tiene, Domi, ¿por qué tiene? porque todos los valores tienen como su recorrido perteneciente y son números reales y todo eso. Perfecto, cumple las 3 condiciones. Es inyectiva. Aquí todos mis X tienen un elemento distinto en el recorrido. Sobre todos mis elementos del recorrido están ocupaditos. En el fondo, si les presentan el diagrama sagital, ya viéndolo así como a grandes rasgos, se tienen que dar cuenta que es como 1 a 1. Todos los valores ocupaditos y todos distintos. O cada oveja con su pareja. Acá uno sobra, acá este tiene 2. No, muy mal, muy bien. La 1 y la 2 no tienen inversa. Muy bien a todos los que respondieron. Ya, la otra actividad. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda. La primera, 1 minuto para que lo haga. La primera dice, la función inversa de f de x igual a x más 2 corresponde a x medios. 1 minutito. Un minutito para que calculen esa inversa. Recuerden los pasos. No escriban, cuando les diga saquen captura, si no se van a demorar mucho. Y al final después igual pueden ver la clase. O me la pueden pedir en PPT. Ah, sí, eso voy a hacer, se los voy a mandar. Ya, ahí me está llegando una respuesta de la 1. Bien. Bien ahí a la persona que me está respondiendo. A ver. 1 falsa.
calculemos cuál es efectivamente la función inversa de la 1. Po. Entonces, realizando los pasos, primero f de x igual a y, me queda igual a x más 2. El 2 aquí que está sumando, lo paso al otro lado restando, me queda y menos 2 igual a x, ¿cierto? Intercambio las variables, me queda que y es igual a x menos 2, y finalmente al y lo transformo como f a la menos 1 de x. Por lo tanto, la función inversa que corresponde es x menos 2. Muy bien. La segunda. Me dicen, ahí me están llegando respuestas. Falsa también. ¿Por qué es falsa la segunda de las dos personas que me respondieron? Profe, Dígame, Domi. se supone que los números que están dentro de la raíz se tienen que igualar a 0 y eso da 1. Perfecto, perfecto. A ver, la otra persona. Ya, hay otra persona me está diciendo el porqué de la 2. El dominio de la función g de x igual a la raíz. ¿Qué tipo de raíz es esa si no tiene índice? Cuando no tiene índice, ¿de qué tipo de raíz estamos hablando? El índice es el número que me indica si la raíz. Raíz cuadrada, perfecto. Raíz cuadrada. Corresponde a 0 infinito. Ok. Para poder determinar el dominio en una función irracional, que es la que tenemos acá, que tiene raíz, lo que tengo que hacer es desarrollar la inecuación de lo que está adentro de la raíz, es decir, del 2x menos 2, y hacerlo mayor o igual a 0. ¿Por qué? Necesito que los números sean reales. Y en el fondo, una raíz va a ser un número real y no complejo cuando lo de adentro es positivo, cuando el índice es par. Entonces, las inecuaciones, que en el fondo son desigualdades, se resuelven igual que una ecuación. Voy a pasar este menos 2 que está acompañando a la x al otro lado sumando, ¿cierto? Me va a quedar 2x mayor o igual a 2. Y este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar que x es mayor o igual a 2 dividido en 2. Y eso es que x es mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. La diferencia principal entre una ecuación y una inecuación es que en las ecuaciones yo llego a un valor exacto. En la inecuación yo llego a un conjunto de valores. Por lo tanto, me dice x mayor o igual a 1. El intervalo que corresponde va a ir desde 1, el 1 lo puede tomar, hasta el infinito, porque son todos los mayores hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, la 2 efectivamente es falsa y el verdadero intervalo es de 1 a infinito. Ahí muy bien a los que me respondieron. Gracias, Domi. Ahí William también, Carlos también. Y no sé si me salté a alguien más. Ya, esa. El recorrido de la función g de x igual a 9x sobre 5 corresponde a los reales menos el 5. Yo les dije, si quería calcular el recorrido de una función, debo determinar el dominio de esa inversa. Ya, les doy un minuto para que respondan la 3. Calcule la inversa y vea el dominio de la inversa. Ese es el tips. Ese es el tips. ¿Ya? ¿Y cuál es el dominio de esa función? Sí, sí es, creo. Sí. Sí, sí es la inversa. ¿Cuál es el dominio de esa función, Domi?
¿Se indetermina en algo? Ay, no, chiquitita. Ya, después de que calculen la inversa, vean el dominio de la inversa. Sí, sí, William. Ya, sigo esperando, sigo esperando. Ya me llegó una respuesta ya. 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 Tip número 1. Si me piden el recorrido de una función, calcular la inversa. ¿Cuál sería la inversa de esta función que tengo aquí? Calculémosla. Entonces el paso 1, hago la función igual a i, ¿cierto? Despejo mi x, este 5 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Este 9 que está multiplicando, lo paso dividiendo. En el fondo lo que quiero es dejar la x sola. Igual a x. Ahora intercambio las variables. Me queda que 5x partido en 9 va a ser igual a y. Y finalmente coloco y como función inversa. Nada más que eso. G a la menos 1. G a la menos 1 de x. Ya, esa es mi inversa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el dominio de este g a la menos 1? ¿Qué valores puede tomar x? ¿Se indetermina en algún momento? Para estudiar dónde se indeterminan las funciones racionales me debo fijar en dónde el denominador se hace 0. Y ahí en algún momento se va a hacer 0 el denominador. Si está partido en 9, en algún momento se puede hacer 0 el denominador. La función sí puede ser 0, pero el denominador si está partido en 9, en el fondo siempre va a ser ese 9 abajo. Entonces, en ningún momento se va a indeterminar esta fracción. Exactamente, Carlos. Lo que no puede ser que el denominador sea 0. Por lo tanto, 5x sobre 9 no tiene ninguna restricción para los valores de x. Si acá abajo hubiese un x o un x menos algo, ahí veo donde se hace 0. Pero como hay un número, no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio de la inversa corresponde a todos los números reales. Y eso implica que el recorrido corresponde a todos los números reales, el recorrido de la función g de x. Falso, porque son todos los números reales. Y ahí, muy bien a los que están atentos. Ya, sáquenle una captura a esto. A esto sí que le voy a pedir que saquen una captura. Después igual si necesitan el PPT se los puedo mandar. Tengo que hacerle ahí unos cambios, sacarle unas cosas, sí. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, modelamiento a través de funciones. Solamente puse un problema porque como les dije al principio, me di cuenta que en el fondo fue bastante bien. Entonces, lee la siguiente situación y responde. Les voy a leer la situación. Por cada día que voy al trabajo ahorro 1.500 pesos. Si empecé con 15.000, ¿cuál es la función que modela la situación anterior? Respóndanme todo en el chat.
Ya, bien William, bien Domi. Todos. Recuerden que voy a anotar quiénes participan. Y en Santiago. Una anotación negativa. Bien. Bien Antonia, bien Claudia. Ya, ¿cuál es la función que modela? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La función que nos indica el dinero ahorrado por esta persona. Que en el fondo soy yo, porque cada día que voy al trabajo. Entonces, ahorrado en X días. Entonces, por cada día que pasa, esta persona ahorra 1500. Entonces, en el fondo se ahorran 1500 por X cada día que pasa, pero como ya tenía 15.000, ese 15.000 va a ir constante. Por lo tanto, la función que modela el dinero ahorrado va a ser los 1500 por X, que corresponde a los días que pasan, más sus 15.000 pesos. A ver, ya. La segunda pregunta es, ¿cuántos días deben pasar para llegar a 90.000? Bien, Isidora Toledo. ¿Qué debería hacer acá? ¿Qué podría hacer para poder calcular ahí? Sí, Domi, los 90 incluyendo los 15. Ya, bien. Bien, Domi, bien, William. Bien, Carlos. Espérenme. Ah, pero miren, lo que pasa es que esta persona ya tenía esos 15.000 pesos ahorrados. Estos no van a ir variando, siempre van a estar. En el fondo lo que varía son los 1.500 que ahorra diariamente. Ok, ¿qué voy a hacer? Yo sé que la función modela el dinero ahorrado. Por lo tanto, como quiero llegar a 90.000, simplemente voy a reemplazar los 90.000 donde sale h de x, que en el fondo es a lo que quiero llegar para encontrar los días. Por x más 15.000. ¿Qué hago ahora? Si quiero encontrar el valor de x que corresponde a los días. Me sigo revisando. Ya, bien, Claudia, bien, Domi. Ya, resto. ¿Qué resto? Entonces esos 15.000, en el fondo voy a despejar la ecuación. Los 15.000 que están sumando los paso restando, ¿cierto? Me va a quedar 90.000 menos 15.000 igual a 1.500 por X. Por X. 90.000 menos 15.000 son 75.000, ¿cierto? Eso igual a 1.500 por X. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ya, ese 1.500 que está multiplicando lo paso dividiendo. Estos son como puras ecuaciones. Oh my gosh. Me queda 75.000 sobre 1.500. Me da igual a X. ¿Cuánto es 75.000 dividido en 1.500? Ay, ¿qué pasa?
Hoy me vieron enojada. 50. ¿Qué significa ese 50? Voy a borrar aquí lo que hice porque lo escribí bonito. ¿Qué significa ese 50? Son los días, ¿cierto? 50 días deben pasar para poder llegar a los 90.000. Ya, muy bien, muy bien. Ya, comprobemos aprendizaje, chiquillos, y lo vamos rápidamente, nos quedan 15 minutitos. Entonces, la primera pregunta que tengo, me ponen la alternativa en el chat, es ¿cuál es la función inversa de f de x igual a x más 1? Ahí me ponen la alternativa en el chat. Bien, William. Ya. Me vieron enojado hoy día con mis gatas. Mi gata odiosa. Todos. Sí. ¿Me escucharon bufear? Bufió súper fuerte. Espero que se haya escuchado. Está enojadísima. Ya, la mayoría me responde ahí. La alternativa C. Veamos por qué, pues. Ya. La función corresponde a f de x igual a x más 1. Paso número 1, el f de x lo transformo en y, ¿cierto? Le cambio la variable por y. Igual a x más 1. Despejo la x. En el fondo es el 1 que está sumando, lo paso al otro lado restando. Y menos 1 me queda igual a x. Luego intercambio las variables, donde aparece la y voy a poner x, donde aparece la x voy a poner y. Me queda x menos 1 igual a y. Y finalmente ese y lo transformo como f a la menos 1 de x, que es la notación de la función inversa. Por lo tanto, efectivamente es la C. Recuerden los pasos. Recuerden que siempre quiero despejar la x. Tengo dos gatos, uno chiquitito y uno grande. Ya, la segunda pregunta que tengo es ¿cuál es el dominio de la función raíz cuadrada de 2x menos 4? Acá me faltó este f de x. Igual a f de x, porque en el fondo ahí solamente aparece una raíz. Sí, me llegan, Dariana. Sí, es que a veces a donde hablan como que se me pasan, pero ya lo vi y estaba bien. Si me llegan los mensajes. Ya, la 2, la alternativa de la 2. ¿Cuál es el dominio de esa función irracional con índice par? Bien William, bien Santiago. En Carlos, bien Domi. Sigo esperando. Háganlo de adentro mayor igual a 0. Siempre que aparece una raíz con índice par, el índice es lo que me indica si la raíz es cuadrada, cúbica, cuarta, etc. Y en el fondo es el numerito que aparece aquí arribita, este 2 que estoy marcando con el puntero. Lo que tengo que hacer es resolver la inecuación, hacer lo que está dentro mayor o igual a 0. En el fondo, lo que les quería decir es que el recorrido siempre es de 0 a infinito, pero el dominio depende del índice de la raíz.
Ya, tienes que resolver la inecuación 2x menos 4. Entonces eso hacer lo positivo y encontrar el valor de la x en el fondo. O los valores en este caso. Ya, ¿qué hacemos entonces? Tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de 2x menos 4. Como el índice es par, tomo lo de adentro positivo, ¿cierto? 2x menos 4 mayor o igual a 0. Despejo la x, en el fondo el menos 4 pasa sumando ahí al lado derecho. Entonces me queda 2x mayor o igual a 4, y el 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo al otro lado, y me queda que x es mayor o igual a 2. Por lo tanto, el intervalo de valores al que corresponde el dominio va de 2 hasta el infinito. Sería la c. Eso siempre tienen que hacer cuando el índice es par. Que en el fondo en el form vienen puros índices pares, porque cuando es impar siempre son los reales. Y eso como que no tiene ninguna ciencia. Ya. Ahora sí, ¿cuál es el dominio y el recorrido de f de x igual a 7x sobre 8? Ya, les doy 2 minutos para hacerlo. Entonces, para calcular el dominio de la función, simplemente fíjense si el x se indetermina en algún momento. Como es una función racional, se va a indeterminar cuando el denominador, lo que está abajo es 0, pero como es un número, nunca va a ser 0. Y para encontrar el recorrido, calculen la inversa y fíjense en el dominio de la inversa. Les doy 2 minutos porque está un poco más larga. Ya, los que me responden, yo sé que están muy bien con la materia, les voy a pedir, o sea, les voy a aconsejar que siempre estudien un poco más, ¿ya? Porque igual estamos como en priorización, de contenidos. No, si la vamos a hacer, la vamos a hacer. Ya, hagámosla. Entonces, primero, el dominio. Ay, no quiero eso todavía. El dominio de la función f de x igual a 7 por x sobre 8. Ok, yo les pregunto a ustedes, ¿qué valores puede tomar x? Recuerden que el dominio corresponde a los valores de x, y el recorrido a los de y. ¿Qué valores puede tomar x ahí? ¿Se indetermina en algún momento? ¿Se indetermina en algún momento? ¿Puede tomar cualquier valor? Sí, Stephanie, es la que usted me dice. Pero le estoy haciendo otra pregunta. Si aquí x, ¿qué valores puede tomar? Si se indetermina en algún momento. Es una función racional, ¿cierto? Que puede escribirse como fracción. Cuando teníamos este tipo de funciones, nos fijábamos en el denominador. Cuando se hacía 0. Ah, ya, se indeterminan cuando el denominador, lo de abajo, se hace 0. Pero acá yo tengo un número. Acá yo tengo un 8. Eso nunca va a ser 0 en el denominador. Siempre va a ser 8. Por lo tanto, el dominio de esta función en específico va a ser todos los números reales. X puede tomar cualquier valor porque nunca me va a quedar, no sé, 7 partido en 0, por ejemplo. Eso nunca va a pasar. Si tuviese, ya, voy a acotar lo que me dice Claudia. Si tuviese, por ejemplo, la función, no sé, acá lo voy a hacer, g de x igual a 1 partido por x menos 3. Si tuviese, por ejemplo, esa función, acá, para encontrar el dominio, yo me debo fijar dónde se indetermina el denominador. Tienen que recordar que en una fracción, todo se indetermina cuando está partido en 0, ¿ok? Por lo tanto, lo que hago es igualar el denominador a 0, en este caso me va a quedar que x menos 3 igual 0, resuelvo, me queda x igual 3. En este caso, en g de x, cuando x vale 3, todo explota. Por lo tanto, en este caso,
el dominio sería los reales excepto el 3, porque en 3 ya me falla todo. Sin embargo, en esta función que tenemos acá, que en el fondo vienen en el fondo, así como la que tengo acá, por eso le puse este ejemplo, nunca el denominador se va a hacer 0 porque es un número. No depende de x como en el caso de acá que tengo g de x. ¿Ok? Ya, eso era importante acotar. Por lo tanto, el dominio sí o sí son todos los reales. Ya, entonces la c y la d la puedo eliminar. Ahora, ¿qué les dije yo? Para encontrar el recorrido de una función, calculo su inversa y me fijo en el dominio de la inversa. Calculemos la inversa de esta. Me va a quedar que y igual a 7 partido por 8x. Esta la voy a poner inversa. Y le voy a cambiar el color. El 8 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿cierto? El 7 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cierto? Intercambio los valores. Y finalmente reescribo ese i como f a la menos 1. Yo les pregunto ahora, es un 7, ¿ya? ¿Cuál es el dominio de esta función 8x partido en 7? ¿Se indetermina en algún momento? Se indetermina ese 8x partido en 7, no se indetermina, ¿cierto? Porque está, abajo hay un número. Abajo hay un número. Por lo tanto, el dominio de la inversa, que en el fondo es el recorrido de la función, corresponde a todos los números reales también. Entonces esto es lo que... Ya, sáquenle un pantallazo a esto. Esto es importante. ¿Por qué calcular el dominio de una función? Me llegan muchas respuestas. ¿Por qué calcular el recorrido de una función corresponde al dominio de la inversa? Porque cuando vimos la clase de función inversa, notamos que en el diagrama sagital se daban vueltas los valores. Se daban vueltas, o sea, el dominio de la función iba al recorrido y en la función inversa se daba vuelta. Por eso equivale a lo mismo. Ya, ustedes me avisan cuando le saquen el pantallazo, ¿ya? Avisen. Profe, ¿qué era el dominio? El dominio son los valores que puede tomar el x. En este caso, en las funciones racionales, me fijo en el denominador simplemente. Cuando el denominador se hace 0, entonces ahí tengo que calcular los valores de x, donde pasa eso, y sacarlos de mi dominio. ¿El recorrido qué era? Los valores de y. Ya, profe, gracias. En el fondo vienen puras funciones así, ¿ya? Por si acaso. Por eso a los que entienden más les pido que estudien más. Que refuercen más. Que hagan lo de puntaje nacional. Anoten lo que no entiendan y después me preguntan. Pero vayan siempre más allá. Ya, ¿le sacaron el pantallazo? Quedan 2 minutos, niños. Asumo que sí. Ya, cierre. ¿Qué aprendiste hoy? Si es que aprendieron algo más. ¿Qué aprendieron hoy? Respóndanme en el chat, ¿ya? ¿Qué aprendiste hoy?
calcular el dominio de las funciones racionales, a Domi. Recordé mientras hacía los ejercicios, profe. Exactamente, Domi. Si no queda en real el dominio. Ah, mejoré cómo resolver la función con raíz. Muy bien. Yo creo que les va a ir bien en el FONT 4. Confío en ustedes. ¿Qué contenidos de funciones crees que necesitas seguir reforzando? ¿O qué se te hizo más fácil? Ay, espero que me respondan todos. ¿Qué se hizo más fácil? Fracciones, necesito reforzar las funciones racionales. Lo de raíces se hizo más fácil, ¿cierto? Eso es como un pincelado de lo que vamos a hacer en cuarto medio, porque en cuarto se ven inecuaciones. Modelar se hizo fácil. Lo de las dos primeras clases, por eso hoy día estamos enfocados full función inversa y dominio y recorrido. No, inecuaciones fácil. Si entienden ecuaciones, inecuaciones van a ir así, ¡pum! Se me hizo fácil modelar y se complicó lo del dominio y el recorrido. Sí, eso es lo más difícil. Por eso hagan muchos ejercicios de función inversa. Perfecto. Ya. Luego se me hizo más difícil lo del dominio y recorrido. Y más fácil. Modelar es más fácil, ¿cierto? Ya. Finalmente, les tengo un problema de modelar, como sé que a ustedes les gusta modelar. El libro de reclamos del Compin está lleno de felicitaciones. Cada hora recibe 15 felicitaciones. Si comenzó con 1000, ¿cuál es la función que indica la cantidad de felicitaciones por hora? Responde en el chat. Responden en el chat, ya. Pues mientras ustedes están ahí respondiendo, voy a dejar ahí. Voy a copiarles el fonts. Puede ser H, puede ser X. Uy, se lo mandé, Claudia, perdón. Ahí les mando el fonts el último fonts. Ay, pero ¿por qué esto se me cambia? Ahí sí, ahí sí. Ahí Profe, tenemos que responder ahora No. No. No, Antonia. Y ahora sí, ya les mandé el fonts. Ya. Entonces la función corresponde a 15x más 1000. ¿Por qué 15x? Porque cada hora recibe 15 felicitaciones. Por lo tanto, la expresión matemática que modela las felicitaciones por hora son 15x. ¿Y por qué más 1000? Porque se comienza con 1000. Dice, si comenzó con 1000, ese 1000 va a ser siempre constante. Puede ser 15x más 1000, o lo otro que me ponían era 1000 más 15x, que es lo mismo. Ya, ahora sí. ¿Qué se debe hacer después de esta clase? Responder el form número 4. No tienen que hacerlo ahora. De hecho, tienen plazo hasta el 16 de septiembre para hacerlos todos.